Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Quisiéramos, antes de entrar en la meditación de la palabra de este día domingo, informarles que el próximo domingo, 5 de julio de 2020, tendremos una ocasión especial de compartir el culto a nivel presbiterial, tal como lo hicimos hace unos domingos atrás cuando celebramos el aniversario de la iglesia. Y la idea de la Comisión Ejecutiva es que mientras dure esta pandemia y estas restricciones para los cultos presenciales, cada primer domingo del mes tengamos nosotros esta ocasión de reunirnos como presbiterio, todas las iglesias y las avanzadas en una predicación común y un momento de adoración común. Así que los invitamos a estar atentos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana para esta ocasión. Estamos en una serie de mensajes sobre el Sermón del Monte. Y según lo encontramos en el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al versículo 7. Y estamos ahora en el capítulo 5, en que Jesús ha comenzado a desarrollar una serie de enseñanzas y aplicaciones de lo que es la ley. Partimos por las bienaventuranzas como parte de este capítulo y luego el Señor empieza a explayarse sobre las enseñanzas de la ley, cómo se estaban recibiendo, cómo debían entenderse y lo que es lo práctico para la vida del creyente, del discípulo del Señor Jesús. Jesús está confrontando las enseñanzas de los escribas y de los fariseos y de los intérpretes de la ley con la correcta interpretación y el correcto y amplio sentido de la ley. Los religiosos de la época habían adulterado la enseñanza de la ley, la habían tergiversado para presentarla a su propia conveniencia. Trataban de limitar el alcance de los mandamientos, así como imponían cargas que la ley no imponía. Esto Jesús, más adelante en el Evangelio, nos relata que también les reprocha esta posición. Y aquí se presenta a lo que ellos estaban rebajando la ley de Dios, la ley de Moisés. Y en particular, vamos hoy a ver lo tocante al adulterio, al divorcio y a los juramentos. Y para eso les voy a invitar a la lectura de la palabra del Señor según la vemos en el capítulo 5 de Mateo. Y vamos a leer de los versículos 27 al 37. Dice así la palabra del Señor, del versículo 27 del capítulo 5 de Mateo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, gracias por tu palabra y pedimos que tú nos ilumines por la acción de tu Santo Espíritu para que nuestro corazón y nuestro entendimiento, señores, sean iluminados y abiertos por Él para que tu palabra obre en nosotros todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Es importante notar o recordar la forma en que Jesús se refiere a lo que enseñaban para contrastarlo. ¿Oísteis que fue dicho? O también fue dicho. O además habéis oído que fue dicho. Efectivamente, Él quiere dejar claro que son cosas que se dicen o se decían, pero no necesariamente lo que la ley decía exactamente. Los maestros judíos que enseñaban torcidamente los mandamientos, a ellos es a los que se refiere Jesús. Aquellos son aquellos que, de los que dice, oísteis que fue dicho. Ellos decían, ellos enseñan de esta manera. De hecho, en otra oportunidad el Señor le dice a sus discípulos, haced lo que dicen, pero no como ellos hacen. Ante todo, el Señor contrapone su forma con una frase reiterada. Pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Antes se decía, pero yo os digo con autoridad. Es una afirmación que anuncia que va a decir algo distinto, algo que los discípulos y los oyentes deben sopesar para contrastar, para contraponer, para comparar con aquello que se enseñaba. Lo primero del texto es que nos habla sobre el adulterio. En el versículo 27 al 30 nos dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor cita el 7º mandamiento de Moisés, la enseñanza común. La distorsión era a la que habían llegado los maestros de la ley, era que ellos se quedaban solo en el acto físico, en el acto sexual mismo. Pero Jesús va más allá, incorporando la codicia, que está prohibida en el 10º mandamiento de la ley de Moisés, incorporando, la codicia al 7º mandamiento. Del mismo modo como la prohibición de matar, en el entender del Señor Jesús, en el 6º mandamiento, violaría, es violada también cuando se incluye el enojo, los insultos peyorativos, aquellos que son ofensivos contra el prójimo. Así también el adulterio incluía en el decir del Señor Jesús los deseos, los impulsos lascivos y las miradas codiciosas. El Señor fija estándares muy altos, elevados para todos los creyentes. No es fácil lo que Él demanda. Jesús lo sabe. Y por ello que advierte e insiste en que quien codicia a una mujer en su corazón ya ha adulterado. Y esto, por supuesto, es válido al revés también. La mujer que mira a un hombre para codiciarlo o desearlo está incluida aquí. Pero también abarca a un otro tipo de inmoralidad sexual. Cualquier tipo de impureza sexual. El sexo, como creación de Dios, es bueno.
practicado en los márgenes que Dios ha dado para ello. La enseñanza de Jesús se refiere al sexo ilegítimo, fuera del matrimonio, practicado por personas solteras o casadas. La imaginación es un gran don de Dios al hombre, que nos diferencia de los animales, por cierto, y que mal usada nos puede llevar a esta impureza sexual. Y ojo, debemos decir aquí, con la sensualidad en el vestir de las mujeres. Por ejemplo, distinto es vestir atractiva que vestir seductora. Tan serio es el riesgo que Jesús plantea que si el ojo o la mano te hacen pecar, sácalos, córtala y échalos de ti. Lo que está diciendo el Señor es que es mejor entrar sin un ojo, sin una mano, o más adelante en el mismo Evangelio dice sin un pie, al reino de Dios, que ser echado con el cuerpo entero en el infierno. Este tema, o esto que el Señor está diciendo, debe entenderse en el sentido que Jesús lo da. Él no quiere que nos mutilemos. Fíjese que nadie mira con un solo ojo. Él dice, si tu ojo es derecho. Es imposible, a menos que usted sea visco y mire para allá y con el otro ojo para el otro lado, que mire solo con este ojo. Él dice, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, córtalo, si tu mano derecha. Está refiriéndose al hecho de que nosotros debemos, el Señor está apelando a una autonegación moral. Porque la santidad se camina, se anda por la mortificación, por tomar la cruz, rechazando toda práctica pecaminosa. Es como si Él dijera, no mires, o no lo hagas, o no vayas. Compórtate como si estuvieras ciego, o como si te hubieses cortado las manos. Esta es una enseñanza dura. Y es muy difícil para este tiempo de libertinaje sexual, de pornografía, de lujurias extremas. Y que el Señor nos enseña que debemos cortar drásticamente con el pecado. Huir si es necesario. Pablo dice, huid de la fornicación. Porque todo otro pecado está fuera del cuerpo, pero ese está en el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, porque quien juega con fuego terminará quemándose. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, Jesús trata el tema del divorcio. En el versículo 31 y 32 dice, oísteis que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. De igual manera, contra lo que enseñaban los maestros de la ley, que en este caso han acomodado lo que decía la ley de Moisés, y habían llegado al punto de enseñar que el hombre tiene derecho a repudiar a su mujer por cualquier indecencia, llevando de tal manera a que cualquier cosa que no le gustara al hombre. Algunos comentaristas citan que algunos escritos judíos dicen que hasta si se quemaba la comida, podría ser causal de divorcio, porque era considerado una indecencia. Por cierto, no es lo que Moisés enseña. Aún es más, el Señor Jesús entiende que lo que ellos enseñan es divorcio por cualquier causa. Pero Él pone otra vez
el parámetro ético, la vara alta, solo por fornicación, es decir, solo por impureza sexual, puede el hombre darle carta de divorcio a su mujer. El Señor establece que lo importante, y Él está pensando en eso, es la unión matrimonial. Aquella que el Creador dispuso en el Edén. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aún más la ratifica cuando en otra enseñanza relativa a este punto del divorcio y la carta del divorcio, Él les dice y les refrenda, porque lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El divorcio por cualquier causa lleva, dice el Señor, al adulterio de cualquiera de que se case con la que ha sido repudiada. En el texto de Mateo 19, que trata el tema, el Señor responde a la pregunta sobre la carta de divorcio. ¿Qué dices tú? Moisés les mandó dar carta de divorcio a la mujer en determinadas circunstancias. Y el Señor les dice que fue por causa de la dureza de vuestros corazones. Es decir, no es una libertad absoluta para decidir cuando yo quiero, sino que es por una causa específica. Este precepto del Señor está muy relacionado con el anterior, el adulterio, y también con el que sigue. Está hablando de fidelidad en el matrimonio, pero también está hablando de que el matrimonio tiene una importancia tal porque fue creado por Dios. Antes de la ley, allá en los albores de la humanidad, como una institución que tiene el origen divino. Y el Señor dijo que esta unión era una unión que debía ser perenne o duradera. Decimos, está relacionado con el anterior adulterio, pero también está relacionado con lo que sigue. Qué interesante como Mateo presenta las cosas. Habla en el Sermón del Monte, pone primero el relato del adulterio, luego pone el relato del divorcio y termina con el de los juramentos. Implica, porque el divorcio también implica, o puede ser causado por el adulterio y rompe un juramento. Se falta a las promesas. Tema que trata en los textos siguientes el Señor. Y por eso los tomamos juntos. Y dice luego en el tercer punto, el Señor habla de los juramentos y dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, vuelve a enfatizar, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En los juramentos y los votos está hablándonos de la veracidad y honestidad en el lenguaje. El Señor otra vez presenta lo que se dice, que decían a los antiguos, y lo contrasta con lo que Él dice. La costumbre había llevado en la enseñanza de que se podía jurar, por ejemplo, por Jerusalén, pero no se podía jurar hacia Jerusalén. Una disquisición que a nosotros, mirada en la perspectiva del tiempo, nos parece simplemente un absurdo. Se podía jurar, dice en otra parte del Señor, por el templo, pero no por el oro que está dentro del templo. El Señor resume varios dichos de Moisés dispersos en uno solo, porque no existe un texto como el que el Señor cita. Él está tomando diversos aspectos que cita Moisés. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El Señor había dicho a Moisés: a tu Dios, a Jehová tu Dios servirás, a Él, por Él vivirás, por Él y en su nombre jurarás.
Y en otras partes dice que uno, si a Dios hace promesa, no debe dejar de cumplirse. Los maestros de la ley, los maestros escribas, fariseos, intérpretes de la ley, enseñaban que se podía jurar por cosas. Se podía jurar por la tierra, se podía jurar por el cielo y por cualquier cosa sin nombrar a Dios. Y eso no los ataba. Es decir, era un juramento, como dirían los jóvenes ahora, ahí nomás. Voy a jurar, pero eso no me obliga porque no estoy haciéndolo en nombre de Dios. No estoy haciendo un juramento sagrado. Pero Jesús establece un precepto de una alta ética. No jures, porque en cualquier juramento, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por tu propia cabeza, en todos ellos está implícito Dios, porque el juramento invoca a Dios de alguna manera. Su mandato es: no juréis en ninguna manera, sino sea vuestro hablar sí o no. Si es sí, se debe entender que sí. Si es no, todos deben entender que es no. Que todos comprendan cuando hables, que no haya necesidad de jurar por algo, porque la palabra basta. Hoy es tiempo de falta de palabra. Hoy es un tiempo de no respetar la palabra dicha. Se miente o se perjura con mucha facilidad. No solo se falta a la palabra empeñada en el adulterio o en el divorcio, sino en los negocios, en el trabajo, en el comercio, en las relaciones personales, en la política, en todas las situaciones humanas. Esto no quiere decir, cuando el Señor dice no juréis, que no debemos jurar cuando nos demandan las leyes del Estado, por ejemplo. La prohibición del Señor a jurar por cualquier cosa en forma trivial, esa es la prohibición del Señor. Esa típica frase, te lo juro por Dios, la he escuchado más de alguna vez, ¿no? O algunos le agregan, no nosotros, espero que en esta iglesia nadie lo haga, en los que están viendo ahora, te lo juro por Dios y la Virgen, o por mi madre o por mi padre que está en los cielos, y otras cosas parecidas a esta. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? Podría preguntar, ¿alguna vez lo ha hecho usted? El Señor está diciéndonos que debemos ser veraces, honestos en el hablar, lo que significa, o es lo mismo que decir que seamos creíbles, que cuando yo diga sí es sí, cuando diga no, que es no, que todos sepan que yo soy un personaje, soy una persona de palabra y que mi palabra basta. Si no lo somos, ¿cómo podemos predicar el Evangelio de salvación y que lo crean? Que nos crean lo que decimos del Evangelio si no somos reconocidos como veraces, como de una palabra que dice sí o no, cuando es sí y cuando es no. Decimos tener la verdad. Seguimos a aquel que dijo que Él es la verdad. Decimos creer la verdad, la palabra de verdad. Por tanto, debemos vivir en la verdad, ser veraces y descartar de plano la mentira. Dice el Señor, ahí está el mal, es decir, ahí está el maligno. Él, dice Juan el evangelista en palabras del Señor Jesucristo, Él es padre de mentira. Satanás es padre de mentira. En la mentira está Él, está el mal, nos dice el Señor.
Debemos aprender del Señor y obedecer al Señor. No es necesario que andemos jurando por cualquier cosa si nosotros acostumbramos a ser veraces, honestos en nuestro hablar. Y aprender del Señor y obedecer al Señor. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no. El Señor pide eso. No pide nada más. Pero no pide nada menos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Gracias porque ella nos exhorta, oh Señor, nos reprende, nos está recordando, oh Señor, que por el hecho de ser discípulos tuyos, seguidores tuyos, oh Señor, nosotros debemos tener una conducta que, oh Señor, sea irreprendible, irreprochable, oh Señor, ante la sociedad. Que debemos, oh Señor, aprender a ser obedientes a tus preceptos, a aquellas cosas que fluyen de tu palabra y que nos hacen vivir en un estándar ético, en un estándar moral, Señor, que nos diferencia del mundo, que nos pone en contraposición al mundo, que muchas veces nos hará antipáticos, que muchas veces nos hará diferentes o que muchas veces será, oh Señor, denostado o ridiculizado. Nos dice que no debemos tener temor porque eso es lo que Él quiere, porque es lo que a ti te agrada, es lo que tu palabra nos ordena y nos demanda. Ayúdanos a ser fieles, oh Señor, en todas estas cosas que tu santa palabra nos enseña y ayúdanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos según los preceptos, según los mandatos que tú nos dejas en tu palabra. Por Jesucristo el Señor. Amén. La bendición. Y ahora, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Recuerde la invitación que tenemos para el próximo domingo a las 11:30, culto presbiterial de adoración al Señor, y estaremos unidos con las iglesias de toda la región en adoración al Señor, y esperamos contar con su presencia también en las actividades que tenemos programadas en la semana. Será informado también por medio de nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo, saludos, cuídese, siga cuidándose, obedeciendo las pautas, las normas que la autoridad sanitaria nos da en este tiempo de pandemia.